Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Dana Scheidegger y los voy a estar acompañando en el seminario y en el trabajo práctico de metabolismo. En esta primera parte vamos a ver el metabolismo del calcio y el fósforo que les va a servir para resolver una de las actividades del seminario. El metabolismo del calcio es regulado principalmente por tres hormonas. Una es la hormona paratiroides o paratormona, también llamada así, que es secretada por las células principales de las glándulas paratiroides. Otra es la calcitonina, que es sintetizada por las células parafoliculares en la glándula tiroides. Y luego tenemos la hormona que normalmente conocemos como vitamina D activada, que es el 1,25-dihidroxicolicalciferol. La hormona paratiroidea va a ser sintetizada por las glándulas paratiroides. Vamos a tener 4 glándulas paratiroides. Estas se van a encontrar en la parte posterior de la glándula tiroides y vamos a observar que tenemos 2 superiores y 2 inferiores. O sea, 2 están en los lóbulos superiores de la glándula tiroides, en la parte posterior, y 2 en los lóbulos inferiores, también en la parte posterior. El tejido de la glándula paratiroides posee células principales y células oxífilas. Las células que están encargadas de la secreción de la hormona paratiroidea son las células principales, que se caracterizan por ser más basófilas, ¿sí? Tienen núcleos más basófilos. La hormona paratiroidea es una hormona que se sintetiza como una preprohormona, una hormona peptídica que posee 110 aminoácidos, que luego va a ser clivada en una prohormona de 90 aminoácidos y posteriormente en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi va a ser clivada nuevamente para formar la paratormona activa que tiene 84 aminoácidos. La calcitonina también es una hormona de tipo peptídica, pero un poco más corta y solamente tiene 32 aminoácidos. Tanto la hormona paratiroidea como la calcitonina van a tener sus receptores en sus células células diana, a nivel de la superficie celular. ¿Por qué es importante controlar la calcemia? Como habíamos visto, el calcio desempeña un papel clave en muchos procesos fisiológicos, por ejemplo, en la contracción de los músculos esqueléticos, cardíaco y liso, también en la coagulación sanguínea y en la transmisión de los impulsos nerviosos. Las células excitables, como las neuronas, son muy sensibles a las variaciones de calcio iónico, por lo cual, cuando hay un aumento por encima del valor normal de la calcemia o una hipercalcemia, esto va a provocar una depresión progresiva del sistema nervioso. Ahora, cuando hay una disminución de la concentración de calcio en sangre o una hipocalcemia, lo que vamos a observar es excitación del sistema nervioso. El calcio va a estar distribuido principalmente va a estar almacenado. El calcio se va a distribuir de distintas maneras en el cuerpo y principalmente lo vamos a observar almacenado en los huesos. O sea, los huesos van a funcionar como grandes reservorios de calcio. Entonces, cuando haya una disminución de la calcemia, estos van a liberar calcio y cuando haya un exceso, estos van a acumular o van a depositar parte del calcio dentro de ellos. Vamos a observar que el 99% aproximadamente se va a encontrar en los huesos y un 0,1% solo va a ser el que forme el calcio que se localiza en el líquido extracelular. El 1% va a estar también almacenado en las células y en los orgánulos, muchas veces en las mitocondrias. A su vez, el calcio que está en el plasma va a estar distribuido en dos formas. Una es como calcio total difusible y también como calcio total no difusible fijado a proteínas. Del calcio total difusible vamos a tener el calcio 2+ o ionizado y vamos a tener el calcio unido a citrato o a bicarbonato formando complejos con aniones. Dentro del calcio
total no difusible o fijado a proteínas, vamos a tener el fijado a albúmina y el fijado a globulinas. Como podemos ver aquí en este gráfico de torta, el calcio ionizado ocupa un 50% de todo el calcio del líquido extracelular, del plasma. Y el 9% va a estar como calcio en complejos con aniones y un 41% unido a proteínas. En una hipocalcemia lo que se va a observar es una excitación del sistema nervioso central y tetania. Y la tetania se va a manifestar cuando la concentración de calcio disminuya por debajo del valor normal de 9,2, aproximadamente 9,4, a unos 6 miligramos por decilitro. En ocasiones también vamos a observar convulsiones, que esto se va a dar por un aumento de la excitabilidad cerebral. Cuando los valores alcancen alrededor de los 4 miligramos por decilitro, esto va a producir generalmente la muerte. Esta muerte se va a producir principalmente porque los músculos laringeos se van a contraer y se va a obstruir la respiración. Una de las enfermedades que normalmente cursa con hipocalcemia es el hipoparatiroidismo. Pero también vamos a encontrar hipocalcemia en los déficits nutricionales como el raquitismo y la osteomalacia. Cuando tengamos una hipercalcemia, o sea, un aumento de la concentración de calcio en sangre por arriba de los valores normales, lo que vamos a observar es la reducción en la actividad del sistema nervioso y el tejido nervioso se va a debilitar y las actividades reflejas del sistema nervioso central se van a volver lentas. Cuando hay un aumento de la concentración de calcio iónico, también se va a disminuir el intervalo QT del corazón. Va a haber estreñimiento y pérdida del apetito. Y esto se va a deber principalmente por una disminución en la contractibilidad de las paredes musculares del tubo digestivo. Los efectos depresores los vamos a empezar a observar cuando la concentración de calcio sanguíneo sea mayor a 12 miligramos por decilitro y van a ser mucho más evidentes cuando esté por encima de los 15 miligramos por decilitro. Podemos observar hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario. Cuando la concentración sanguínea de calcio iónico sea mayor a 17 miligramos por decilitro, lo que vamos a observar muchas veces va a ser la precipitación de cristales de fosfato de calcio por todo el cuerpo, también en los alvéolos pulmonares, en los túbulos renales, lo podemos observar en las glándulas tiroides y en la zona productora de ácido de la mucosa gástrica. Las paredes arteriales de todo el cuerpo van a estar precipitados de fosfato de calcio. Esto se da principalmente en la intoxicación paratiroidea y en la calcificación metastásica. En este gráfico lo que podemos observar es cómo se intercambia el calcio entre los distintos compartimientos tisulares. Cuando una persona normalmente ingiere unos 1000 miligramos al día de calcio, vamos a observar que parte de este calcio va a ser absorbido por el intestino hacia el líquido extracelular y otra parte va a ser secretada hacia el intestino desde el líquido extracelular. Se absorben alrededor de unos 350 miligramos por día y se secretan unos 250 miligramos por día. Por las heces, lo que vamos a ver es que se van a perder unos 900 miligramos por día. Entonces, de la ingesta de calcio total de unos 1000 miligramos por día, vamos a recuperar solamente, vamos a perder un 90%. También vamos a observar que en el líquido extracelular, el calcio que está en el líquido extracelular, se va a estar intercambiando con el calcio que se encuentra dentro de las células, en los compartimientos, y con el calcio depositado en los huesos. Normalmente el intercambio en las células tenemos unos 13.000 miligramos de calcio, mientras que en el líquido extracelular unos 1.300. Y en los huesos vamos a depositar unos 500 miligramos por día y a su vez también se va a resolver ese hueso y va a liberar unos 500 miligramos por día de calcio.
el líquido extracelular, principalmente el plasma, cuando sea filtrado en el riñón, va a filtrar unos 9.980 miligramos por día. Pero la mayor parte de este calcio va a ser reabsorbida y se va a perder solamente unos 100 miligramos por día. El fosfato es también un anión que se regula de la misma manera que se regula el calcio, con los mismos mecanismos. Vamos a observar que hay un 85% del fosfato que permanece almacenado en los huesos, del 14 al 15% va a ser intracelular y menos del 1% se va a encontrar en el líquido extracelular. La concentración de fosfato en el líquido extracelular no va a estar tan estrechamente regulada como la de calcio. En una enfermedad que se llama hipofosfatemia congénita, esta es un tipo de enfermedad en la que se produce el raquitismo y la osteomalacia, va a existir la disminución congénita de la reabsorción de fosfatos en los túbulos renales. En esta enfermedad se va a producir un raquitismo que es resistente a la vitamina D y va a tener que ser tratado con compuestos de fosfato en vez de con calcio y vitamina D como normalmente se trata el raquitismo. La absorción intestinal de calcio se va a producir con mucha facilidad y casi todo el fosfato de la dieta se va a absorber en el intestino hacia el torrente sanguíneo para más tarde ser eliminado por orina. La absorción intestinal del fosfato va a estar regulado por la vitamina D. Ahora, la excreción renal va a estar regulada por la hormona paratiroidea, que lo que va a hacer es estimular la excreción de fosfato y la reabsorción de calcio. La excreción renal de fosfato está controlada por un mecanismo de rebosamiento. Cuando la concentración de fosfato en el plasma es menor que un valor crítico de alrededor de 1 milimol por litro, se va a reabsorber todo el fosfato del filtrado glomerular y no se pierde nada de fosfato con la orina. Por encima de este valor crítico de 1 milimol por litro, el ritmo de pérdida de fosfato es directamente proporcional a la fracción adicional de aumento. Entonces, el riñón regula la concentración de fosfato en el líquido extracelular a través de la modificación del ritmo de excreción del fosfato. Esto es dependiente de la concentración plasmática de fosfato y de la velocidad de filtración de este en los riñones. La paratormona favorece en gran medida la excreción de fosfato por los riñones y de esta manera desempeña un papel importante en el control de las concentraciones plasmáticas de fosfato. En este gráfico lo que vamos a ver es qué sucede cuando disminuye el calcio plasmático. Cuando sucede esto, o sea, hay una hipocalcemia, lo que va a suceder es que las glándulas paratiroideas van a ser estimuladas para que secreten hormona paratiroidea. Entonces va a haber un aumento de la hormona paratiroidea plasmática que va a llegar a los riñones y al hueso y va a actuar sobre ellos, sobre las células blancas. En los riñones va a haber un aumento de la reabsorción de calcio y una disminución de la excreción de calcio por orina, por lo tanto, también va a haber un aumento de la formación de calcitriol o 1,25-dihidroxicalciferol. Va a haber un aumento de este en el plasma que va a estimular luego en los intestinos la absorción de calcio. A nivel del hueso lo que se va a producir es un aumento de la resorción ósea y esto va a producir la liberación de calcio hacia el plasma y por lo tanto un aumento del calcio plasmático y la normalización del calcio plasmático que previamente había disminuido. Normalmente la regulación del calcio se da por la paratormona, pero la calcitonina también tiene un rol importante y principalmente en los niños. En los adultos, como no hay un crecimiento óseo, es muy poco el cambio del tamaño de los huesos, la calcitonina tiene un rol un poco menor que la hormona paratiroidea.
Pero bueno, vamos a ver cómo entre las dos hormonas logran regular la calcemia. Habíamos dicho que cuando había una disminución, o sea, así como aquí habíamos visto una disminución del calcio plasmático, esto estimulaba a que se libere la hormona paratiroidea por las glándulas paratiroides, ¿sí? Entonces, la disminución del calcio plasmático producía un aumento de la reabsorción de calcio por los túbulos renales y por otro lado, un aumento de la excreción de fosfato. Esto no lo vimos, pero también está sucediendo. A nivel del intestino, por medio del aumento de la hormona vitamina D activada o calcitriol, también estimulaba al intestino para que se produzca un aumento de la concentración, de la absorción de calcio a nivel del intestino. También se estimula la absorción de fosfato por intestino. Esto todo mediado por la vitamina D. Por otro lado, a nivel del hueso, ocurría el aumento de la resorción ósea, por lo tanto se liberaba fosfato de calcio, entonces había un aumento del calcio plasmático dado por todas estas acciones, ¿sí? Por un aumento de la reabsorción renal, un aumento de la movilización ósea y un aumento de la absorción intestinal. Todo esto lleva entonces a un aumento en la concentración de calcio plasmático. Este aumento de la concentración de calcio plasmático lo que va a producir es, por un lado, la inhibición de la glándula paratiroides, de modo que no se va a producir, es una retroalimentación negativa de la glándula, ¿sí? Y por otro lado va a producir una excitación a nivel de las células parafoliculares de la glándula tiroides que va a estimular a la producción de calcitonina. Entonces, la calcitonina va de esta manera, lo que va a hacer es inhibir a los riñones para que se produzca la reabsorción de calcio en los túbulos renales, inhibir la resorción ósea, no es la reabsorción, sino la resorción, ¿sí? En los riñones es reabsorción y en los huesos es resorción. Y de esta manera, al inhibir estos dos procesos, va a disminuir la concentración de calcio plasmático. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver es cómo influye la concentración de calcio plasmático en el aumento de la hormona paratiroidea o de la calcitonina. Por lo que podemos ver en los valores normales de alrededor de 9,2 miligramos por decilitro, más o menos, 9,4, se observa el mínimo nivel, digamos, de las dos hormonas. Cuando los valores disminuyen por debajo del valor normal de calcio plasmático, se va a ver un aumento grande de la hormona paratiroidea, un aumento muy, muy agudo, y cuando los valores de calcio plasmático estén por encima de los valores normales, lo que va a aumentar es la hormona calcitonina. Y va a disminuir a su vez la hormona paratiroidea. ¿Sí? La calcitonina entonces va a estimular el depósito de calcio en los huesos y va a inhibir la resorción ósea. Acá lo vemos mejor. Entonces, una disminución del calcio en el plasma va a estimular a las glándulas paratiroides a que haya un aumento de la hormona paratiroides que va a estimular, va a actuar, digamos, sobre sus células blanco en el riñón, en el hueso y en el intestino. En realidad en el intestino no lo va a hacer de forma directa, sino que lo va a hacer por medio del aumento del 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la vitamina D activada, pero sí va a tener un efecto directo en la reabsorción renal y en el aumento de la excreción de fosfato, así como en el hueso va a producir un aumento de la resorción
resorción ósea y un aumento en la salida de calcio. Todo esto va a aumentar la concentración de calcio. Este gráfico es igual al que vimos al principio, a este, solo que incluye al fosfato. El otro efecto que dijimos que se produce es el aumento de la vitamina D activado, calcitriol, que va a estimular al intestino a que se absorba más calcio y más fosfato, o sea, los dos se van a absorber, ¿sí? Entonces, a diferencia del primer gráfico, acá vamos a observar el efecto sobre el fosfato. Sobre el intestino va a producir un aumento de la reabsorción. Y sobre el riñón vamos a ver que se va a excretar más. O sea, por un lado se va a excretar más y por el otro lado se va a reabsorber. Con este gráfico lo que podemos ver es qué sucede con la concentración de calcio y fosfato una vez que se produce la infusión de la hormona paratiroides a través del tiempo. Se observa que en el momento que se empieza la infusión de la hormona paratiroidea, va a haber un aumento de la concentración de calcio plasmático, este es el efecto a través de las horas, y sin embargo en el fósforo va a haber una disminución, ¿sí? En el fosfato vamos a observar una disminución, y esto es porque aumenta la excreción renal, ¿sí? O sea, por un lado se reabsorbe calcio, pero también se excreta fosfato. El hueso, vamos a repasar un poco algunos conceptos. Está compuesto principalmente por una matriz orgánica llamada osteoide, que tiene el 90-95% de fibras de colágeno y un medio gelatinoso homogéneo denominada sustancia fundamental, compuesto por proteoglucanos, condroitín, sulfato. Y también tenemos una parte mineral con sales óseas de fosfato de calcio. Esta parte mineral va a tener una parte de tipo cristalina en forma de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita y de sales amorfas de fosfato de calcio. Esta hidroxiapatita es menos removible del hueso que las sales amorfas, que se van a depositar en la parte más exterior y van a ser más fácil de intercambiar. La mayor parte del calcio intercambiable está en el hueso y en un estado normal va a corresponder a un 0,4 a un 1% de todo el calcio óseo. O sea, es muy poquito el calcio que se va a intercambiar. Está depositado en los huesos en forma salina, fácil de movilizar, como habíamos dicho, en forma de sales amorfas de calcio. ¿Sí? No va a estar en forma cristalina. ¿Cómo se produce la mineralización del hueso? Bueno, normalmente las sales de fosfato de calcio van a estar en concentraciones sobresaturadas que no precipitan a pesar de estar sobresaturadas. Lo normal sería que en esas concentraciones precipitaran, pero no precipitan debido a que existe un inhibidor, que es el pirofosfato, que evita la precipitación de la hidroxiapatita en el hueso. Evita la mineralización excesiva. El osteocito lo que hace es producir fosfatasa alcalina no específica de tejidos, que lo que hace es descomponer el pirofosfato y mantener sus niveles bajos, bajo control, y de esta manera se va a poder producir la calcificación ósea cuando es necesario, pero de una manera controlada. El osteoblasto también va a secretar dos sustancias que van a regular la calcificación ósea. Una es el nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 o NPP1, que lo que hace es producir pirofosfato fuera de las células, y también produce la proteína de la anquilosis, que contribuye a la reserva extracelular de fosfato mediante su transporte desde el interior a la superficie de la célula. Cuando hay deficiencia de esta NPP1 y ANK, estas originan una disminución del pirofosfato extracelular y por lo tanto se va a producir una excesiva calcificación del hueso.
Ahora, la hormona paratiroidea, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace la resorción ósea sobre el hueso? ¿Cómo trabaja? Bueno, lo que hace es esto. La paratormona parece tener dos efectos para movilizar el calcio y el fosfato en el hueso. Estos dos efectos van a estar en una fase rápida y una fase lenta. En la fase rápida, que se va a iniciar en minutos y va a aumentar progresivamente durante horas, va a estar principalmente activados, se van a activar principalmente los osteocitos. Y estos osteocitos van a provocar la liberación del fosfato de calcio del hueso. El fosfato de calcio va a estar de tipo amorfo, como sales amorfas. En la fase lenta o segunda fase se va a requerir de varios días o incluso de semanas, y los principales protagonistas van a ser los osteoclastos. Estos lo que van a producir es la resorción osteoclástica del hueso y no solamente de las sales de fosfato de calcio, sino también de la hidroxiapatita. La hormona paratiroidea va a provocar la liberación de las sales del hueso en dos zonas. Una zona que va a estar en la vecindad de los osteocitos, en el interior del hueso, y otra zona en la vecindad de los osteoclastos a lo largo de la superficie del hueso. Lo que vamos a observar es que los osteoblastos y los osteocitos normalmente forman un sistema de células interconectadas que se extienden por el hueso y sobre todas las superficies óseas, formando una membrana llamada membrana osteocítica. Entre la membrana osteocítica y el hueso va a existir una pequeña cantidad de líquido que se denomina líquido óseo. Y la membrana osteocítica normalmente va a bombear iones calcios desde el líquido óseo hacia el líquido extracelular, creando entonces una concentración de calcio en el líquido óseo que va a equivaler a 1/3 de la presente en el líquido extracelular. Ahora, cuando la bomba osteocítica se activa en exceso, la concentración de calcio del líquido óseo va a descender mucho y de esta manera se van a liberar sales de fosfato de calcio del hueso. Este proceso se va a llamar osteólisis del hueso y es un proceso por el cual se va a liberar calcio y fósforo, pero sin la absorción de la matriz fibrosa ni del gel del hueso, ni de la sustancia fundamental. O sea, solamente se van a disolver las sales y no se va a perder nada del osteoide. En cambio, el proceso a largo plazo, producido por los osteoclastos, que es más tardío, se produce cuando la hormona paratiroides o paratormona está elevada de manera más crónica o por largo tiempo, es un proceso por el cual se va a requerir la activación de los osteoclastos, que normalmente van a estar como preosteoclastos inactivos, y para que estos sean activados se va a necesitar de un ligando llamado RANKL, que va a ser producido por los osteoblastos. O sea, la paratormona va a actuar con la vitamina D, o la paratormona o la vitamina D, estimulando a los osteoblastos y a su vez estos van a liberar el RAN ligando, esta molécula, que se va a unir a un receptor de los preosteoclastos y lo va a activar de manera que este va a madurar a un osteoclasto, ¿sí? O sea, va a estimular la diferenciación. También va a liberar una molécula llamada factor estimulador de colonias de macrófagos monocitos, y cuando esté unido el preosteoclasto al RANK ligando y al factor estimulador de colonias de macrófagos monocitos, se va a producir la diferenciación y este va a madurar hacia un osteoclasto. Entonces, una vez que se forman los osteoclastos, estos van a unirse a la superficie ósea de una manera en que se va a generar un área de resorción ósea en la cual va a haber una membrana que emite prolongaciones, ¿sí? Estas prolongaciones son llamadas membrana fruncida y a través de ellas se van a secretar, por un lado, enzimas proteolíticas y enzimas degradativas que van a resolver la matriz del osteoide, se van a degradar el colágeno
y la sustancia fundamental. Y también, por otro lado, se va a producir una secreción ácida que lo que va a hacer es disolver el fosfato de calcio de la hidroxiapatita. Una vez que se empieza a degradar en la matriz ósea, también va a haber fagocitosis de pequeñas partes de matriz y las sustancias degradadas van a ser liberadas hacia el líquido extracelular. De esta manera se va a producir una liberación del fosfato de calcio hacia el líquido extracelular, aumentando la calcemia, ¿no? Por medio de la resorción ósea. Bueno, ya explicamos un poco lo que hace la hormona paratiroidea y lo que hace la calcitonina. Ahora vamos a ver cómo trabaja la vitamina D activada o 1,25-dihidroxicolecalciferol, también llamada calcitriol. O sea, hay tres maneras en las que normalmente la vamos a ver. O sea, podemos escuchar vitamina D activada, 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Las tres son lo mismo. Bueno, el 1,25-dihidroxicolecalciferol es una hormona esteroide, ¿sí?, que se forma a partir de la vitamina D por hidroxilaciones sucesivas en el hígado y en los riñones. Y la acción principal es el aumento de la absorción de calcio en los intestinos. La hipovitaminosis D lo que va a producir es una calcificación deficiente de la matriz ósea, raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Acá una cosa que hay que tener en cuenta es que como es una hormona de tipo esteroide, va a tener su receptor en donde va a estar no en la superficie, sino dentro de la célula. O sea, va a estar o en el citoplasma o en el núcleo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de vitamina D que tenemos? Por un lado, tenemos las fuentes alimenticias o exógenas de vitamina D, como por ejemplo los pescados grasos, el aceite de hígado de bacalao, vamos a tener los huevos, los lácteos, no me acuerdo cómo se llama esta fruta. También podemos ingerirla por suplementos vitamínicos o alimentos fortificados. Todo esto por medio de la alimentación. Y la otra fuente que es muy importante y la principal es por la piel cuando es expuesta al sol, a los rayos ultravioleta. O sea, normalmente nosotros en la piel vamos a tener una provitamina D o previtamina D, que es el 7-dehidrocolesterol, que va a estar en la piel, que va a ser sintetizado por nuestras células, digamos, a partir del colesterol, y al ser expuesta a la luz solar, a los rayos UVB o UVA, lo que va a pasar es que se va a activar y esta vitamina activada, que se va a llamar vitamina D3, luego va a poder ir al hígado para hidroxilarse y nuevamente se va a hidroxilar en el riñón para formarse la vitamina D activa. Por lo tanto, es muy importante la toma de sol. O sea, uno no es solamente, o no estamos hablando del sol que nos puede producir cáncer, ¿no?, sino de exponernos normalmente o diariamente un poco cada día al sol. La luz solar tiene efectos muy positivos a nivel de esta vitamina. Bueno, en este gráfico se ve un poco más detallado cómo se produce esta activación. O sea, tenemos el 7-dehidrocolesterol, que es la vitamina D inactiva, o sea, que tenemos por debajo de la piel, o en la piel, digo, en la dermis. Esta se va
a activar y se va a convertir en colecalciferol o vitamina D3. Va a ir al hígado, donde se va a hidroxilar. También vamos a tener algunos casos donde incorporamos por la dieta una vitamina llamada vitamina D2, que viene de alimentos de tipo vegetal, que también se va a hidroxilar en el hígado. Y luego de hidroxilarse se va a convertir en la 25 hidroxicolecalciferol. El 25 hidroxicolecalciferol. Bueno, no es tan importante el nombre químico y todo esto, pero más o menos para que tengan una idea. Esta sustancia 25 hidroxicolecalciferol tiene actividad de vitamina D, pero es mucho menos activa que la vitamina D una vez hidroxilada por el riñón, o sea, el dihidrocolecalciferol o calcitriol. En el riñón va a haber una enzima que es la alfa-1 hidroxilasa. Esta enzima es la que va a ser estimulada por la paratormona, o sea, la hormona paratiroides va a producir la activación de la alfa-1 hidroxilasa en el riñón y de esta manera se va a producir la segunda hidroxilación para formar el calcitriol o vitamina D activada. Bueno, una vez que la vitamina D esté activada, vamos a ver que se producen los efectos que ya habíamos visto previamente en el intestino, principalmente, que son el aumento de la absorción de calcio y fósforo. Bueno, este gráfico es un poco más detallado. Vamos a ver que vamos a repetir algunos gráficos, pero es porque en cada uno vamos a ir introduciendo distintas cosas nuevas. Bueno, teníamos el colecalciferol o vitamina D3. En este caso, esta vitamina ya está activada por el sol, ¿sí? O sea, estaba en la piel, era el 7 de hidrocolecalciferol. O sea, el colecalciferol es la vitamina ya irradiada, ¿no? O la que ingerimos por la alimentación, o sea, vitamina D3. En el hígado se hidroxilaba la 25 hidroxicolecalciferol. En este caso, luego entra al riñón, se hidroxila nuevamente en 1,25 dihidroxicolecalciferol y este en intestino va a tener sus efectos. Ahora, ¿qué efectos tiene en intestino? Hay 3 efectos principales. Uno es aumentar una proteína fijadora de calcio que se llama calcindina, luego una TPasa estimulada por el calcio y la fosfatasa alcalina intestinal. Todos estos efectos aumentan la absorción intestinal de calcio y producen entonces un aumento en los iones calcio en el plasma. En este gráfico que tenemos aquí, vamos a observar que por más que consumamos mucha cantidad de vitamina D3, pasados ciertos límites normales de ingestión de vitamina D3, esta molécula que es la 25 hidroxicolecalciferol no va a seguir aumentando, o sea, va a llegar a un máximo. Esto quiere decir que esta molécula o sea, la concentración de esta molécula va a ser muy regulada. El 25 hidroxicolecalciferol, a diferencia de esta molécula que es la vitamina D3, va a durar en el organismo alrededor de unas semanas, mientras que el colecalciferol que consumimos, puede ser almacenado en el hígado por meses, ¿sí? O sea que normalmente cuando comemos alimentos con vitamina D3 se van a acumular, se van a depositar en el hígado y van a durar meses. Lo mismo con la vitamina D que se activó por la irradiación del sol, ¿sí? Que va a ir al hígado y se va a quedar ahí acumulada y va a durar meses. Ahora, esta molécula que es una activación del colecalciferol, o sea, va a tener una actividad hormonal, ¿sí? O sea, ya va a tener actividad como hormona, digamos, esta es inactiva, pero esta ya tiene actividad hormonal,
no tanta como esta, que es el calcitriol, pero tiene 1 en 1000, ya va a tener ciertas funciones. Lo vamos a ver en las futuras filminas, que tiene cierta funcionalidad. Bueno, ahora cuando nosotros no tenemos riñones, por ejemplo, cuando las personas operadas, una de las cosas que se observa es que la vitamina D pierde casi toda la eficacia. Bueno, esto es porque esta tiene muy poca eficacia respecto de esta. Bien. Ahora vamos a ver que el calcio iónico que se va a producir, o sea que va a aumentar a partir del calcitriol, va a tener cierto efecto en la inhibición de la formación de la vitamina D. ¿Sí? O sea, una cosa que vamos a ver es que pasado cierto valor de calcio plasmático, la vitamina D o 1,25-dihidroxicolecalciferol, la vitamina D activado calcitriol, va a disminuir. ¿Sí? O sea que el calcio iónico va a ejercer un efecto discreto negativo sobre la conversión de la 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Sí? Es lo que vemos aquí con línea punteada. O sea, este efecto del calcio va a inhibir la hormona paratiroidea. O sea, a medida que aumenta el calcio en plasma, se ve una inhibición de la hormona paratiroidea, digamos, por la inhibición a nivel de las glándulas paratiroides que no van a producir tanta hormona también. El ritmo de secreción de hormona paratiroidea se va a suprimir en gran medida cuando la concentración plasmática de calcio va a aumentar por encima de 9 a 10 miligramos por 100 mililitros. Fíjense, cuando el calcio es entre 9 y 10 miligramos por decilitro, lo que se produce es que la hormona paratiroidea va a promover esta conversión de 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-dihidroxicolecalciferol. O sea, va a estimular a la alfa-1 hidroxilasa del riñón. En cambio, cuando el calcio, la concentración de calcio es mayor a 9 a 10 miligramos por decilitro, se va a suprimir la secreción de hormona paratiroidea y esta hormona, o sea, el 25-hidroxicolecalciferol, en vez de convertirse en 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, se va a convertir en 24-25-dihidroxicalciferol. ¿Sí? O sea, se va a hidroxilar en otra posición por otra hormona, que es la 24-hidroxilasa del riñón, que va a carecer de efecto de vitamina D. Bueno, aquí lo podemos ver, toda la ruta que ya les conté previamente, el 25-hidroxicolecalciferol, y tenemos la hidroxilasa 1-alfa, que produce la hormona activa, o el calcitriol, o la posibilidad de que se forme la 24-25-dihidroxicalciferol. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que una vez que se formó esta, que es la vitamina D activa, también con el tiempo se va a volver a hidroxilar por la 24-hidroxilasa y se va a formar un producto que se llama 1,24-25 y trihidroxicolecalciferol, que va a ser inactivo. O sea, va a ser la forma en que se inactive la vitamina D después, más tardíamente. Bueno, saliendo un poco de las moléculas y de la química, volviendo a las funciones, yo les nombré por ahora las funciones relacionadas con el metabolismo óseo y del fosfato y del calcio. O sea, la función que tiene como hipercalcemiante y mineralizante, que es de primera importancia para el metabolismo fosfocálcico. Ahora, hay otras funciones que tiene la vitamina D, por ejemplo, en la coordinación neuromuscular, en lo que es el sistema inmune. Vamos a ver que hay funciones en la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Facilita también la secreción de insulina y también tiene efectos en el pulmón, en el surfactante. Tiene muchas funciones. Vamos a repasar un poquito lo que hace en el metabolismo del fósforo y del calcio. Bueno, la forma activa de la vitamina D tiene efectos sobre el intestino y los riñones y los huesos que van a ser
que incremente la absorción de calcio y de fosfato hacia el líquido extracelular. Y van a contribuir a la regulación de estas sustancias mediante mecanismos de retroalimentación, como vimos en los gráficos. Va a facilitar la absorción de fosfato por el intestino, va a reducir la excreción renal de calcio y fosfato, y va a tener funciones tanto en la resorción del hueso como en su depósito. Esto es porque cuando hay una administración de grandes cantidades de vitamina D, se va a producir la resorción del hueso, como habíamos visto en el gráfico de la estimulación de los osteoclastos, por medio de la liberación de rank L por los osteoblastos. ¿Sí? Esto se produce cuando hay grandes cantidades de vitamina D. Ahora, cuando la vitamina D está en cantidades más pequeñas, se promueve la calcificación ósea. Eso es el efecto inverso. Y uno de los mecanismos implicados en esta calcificación ósea va a ser por el aumento de la absorción de calcio y fósforo que se da a nivel intestinal. Hay un efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal de calcio, que habíamos dicho que se producía, por un lado, por la estimulación de la formación de una proteína llamada calvildina. La calvildina es una proteína unidora de calcio, fijadora de calcio, que se encuentra en las células epiteliales intestinales. Por lo tanto, el calcio se va a desplazar a través de la membrana vasolateral. Aquí tenemos un gráfico. Vasolateral de la célula por difusión facilitada. Y la velocidad de absorción de este calcio va a ser directamente proporcional a la cantidad de esta proteína fijadora de calcio. Vamos a ver que esta proteína calvindina, unidora de calcio, va a permanecer en las células durante varias semanas después de que la vitamina D activada se haya eliminado del organismo. Y esto va a causar un efecto prolongado sobre la absorción de calcio. Aquí tienen este gráfico la calvindina, como estos dibujitos naranjas, ¿sí? Y acá está el calcio. Este es un transportador de calcio y esta es una bomba de calcio que por transporte activo. Aquí tienen el calcitriol, ¿sí? Uniéndose al receptor de vitamina D. Ahora, ¿cómo se produce la absorción de calcio a nivel intestinal? Bueno, se va a producir a nivel del duodeno y del yeyuno proximal por dos mecanismos. Uno que es paracelular, que es un sistema no saturable, difusión pasiva, y uno transcelular, que sí va a ser un mecanismo saturable y que va a estar muy bien regulado. Este es el que está estimulado por el calcitriol. Y el calcio va a entrar por canales específicos que se llaman TRPV6, y en el interior celular el calcio se va a unir a la calvindina y esto va a permitir que el calcio no se une a los fosfatos y no interactúe con otras proteínas, ¿sí? Luego, como vemos en este gráfico, va a pasar por medio de la bomba de calcio, ¿sí? Por transporte activo hacia el, el líquido extracelular. Bueno, habíamos dicho que había otras acciones además del calcitriol, entre ellas funciones sobre el sistema inmune. Vamos a ver que hay un aumento en la inmunidad innata, que puede regular la inmunidad adaptativa, disminuyendo la respuesta T-helper-1 y aumentando la T-helper-2. Va a tener acción antiinflamatoria y acción antimicrobiana. Con respecto a la inmunidad innata, lo que se observa es un aumento de las beta-defensinas y de las... no me sale la palabra. Bueno, no importa, después ya se la cuento. Y de las catecolicidinas. Ahí está. Bien, después también tenemos efectos en el sistema cardiovascular, efectos en el páncreas y otros tejidos, como por ejemplo el aumento de la secreción de insulina, un aumento en la sensibilidad de la insulina, esto va a ser importante para el tema que sigue, y un aumento en la absorción de glucosa. En el tejido adiposo vemos modulación de la lipogénesis y de la lipólisis. En el sistema nervioso central
esto está propuesto, todavía no está demasiado probado, desarrollo y neuroprotección. Y en el cáncer también hay ciertos efectos sobre las células tumorales y los fibroblastos estromales. Bueno, todo esto es un detalle como para que sepan que hoy en día cada vez más se conocen nuevas funciones de la vitamina D y que es muy importante exponerse al sol, al menos un rato por día, principalmente en invierno, si no se pueden exponer al sol, consumir alimentos ricos en vitaminas D3 y si no, tomar suplementos, pero hay que considerar que es importante para la salud tener esta vitamina presente. Y principalmente los niños. En los niños es aún más importante. Este es un gráfico de los efectos de la vitamina D3, que habíamos dicho que se producía por la exposición a la luz solar de la piel o por medio de la alimentación, que se producían dos hidroxilaciones sucesivas. La primera se daba en el hígado y se producía la 25-hidroxi vitamina D o 25-hidroxicolecalciferol, ¿sí? Y a su vez en el riñón, por la 1-alfa-hidroxilasa, se iba a producir el calcitriol o 1,25-cole dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Que lo que va a hacer es, como una de las funciones que no relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo, estimular al páncreas y producir la secreción de insulina. Otro efecto que va a producir es la disminución de la renina. Este efecto también es a nivel renal y va a producir un control de la presión arterial. También va a producir control en la proliferación celular en la próstata y en el colon, ¿sí? Una vez que entra. Fíjense que este efecto se lo produce no el calcitriol, ¿sí? El dihidroxicolecalciferol, sino el 25-hidroxivitamina D. ¿Sí? O sea, con la primera hidroxilación, esta que habíamos dicho que era 1 en 1000 en su efecto a nivel de la regulación del metabolismo del calcio. En cambio, en este tipo de funciones, esta sería previtamina o provitamina D, tendría efectos directos, digamos, y sobre otro tipo de células, ¿sí? Cumpliendo otro tipo de funciones. En este caso, la actividad sería mayor que con respecto a lo que produce a nivel del metabolismo del calcio y del fósforo. Bueno, y por otro lado, también va a actuar sobre los macrófagos y lo que va a causar es estos efectos de inmunomodulación, por un lado, a nivel de la regulación de las citoquinas que van a liberar los linfocitos T. Entonces, habíamos dicho que iba a disminuir el perfil T-helper 1, iba a aumentar las citoquinas de perfil T-helper 2, y por otro lado también a nivel de los linfocitos de linfocitos B, va a hacer que se inhiba la formación de células plasmáticas y por lo tanto haya una disminución de la síntesis de inmunoglobulinas. Este efecto es inmunomodulador, por lo cual no es que hace una inmunodepresión o disminuye la respuesta adaptativa, no, sino que lo que hace es que no exista una hiperreactividad por el sistema inmune adaptativo, o sea que se le atribuyen a efectos inmunomoduladores que previenen el exceso de reactividad o la hiperreactividad del sistema inmune. A nivel del riñón, bueno, acá en este gráfico lo que vamos a observar es que cuando pasa la 25D, o 25D es la 25-hidroxicolecalciferol, unido a una proteína de unión, ya que esta es de tipo esteroide, ¿no? Y generalmente todas las proteínas, yo dije una proteína, cualquier cosa, la vitamina D, todas las moléculas que son de tipo esteroides, cuando viajan por sangre, generalmente están unidas a unas proteínas de unión, si no están solas, porque no tienden a entrar en todas las células y porque atraviesan las membranas. Entonces, generalmente están unidas a proteínas de unión. Bueno, esta viaja unida a esta proteína de unión a la vitamina D, llega a un receptor de megalina, se entra en el riñón y acá en el riñón, como habíamos dicho, estaba la alfa-1 hidroxilasa que producía la segunda hidroxilación produciendo el calcitriol. El calcitriol se va a ser secretado y después
este calcitriol va a tener un efecto sobre las células paratiroides, inhibiendo a estas células, o sea, las células en realidad se llaman células principales, que van a sintetizar la hormona paratiroidea, y lo que produce entonces es que la vitamina D inhibe la síntesis de hormona paratiroidea. ¿Sí? Por otro lado, el 25-hidroxicolecalciferol también puede ser reciclado, o sea, no va a ser totalmente transformado por la alfa-1 hidroxilasa, sino que va a ser reciclado al torrente sanguíneo, luego va a ir al líquido bueno, en el caso llegaba a la glándula paratiroides, pero en este caso también puede llegar hacia distintas partes donde están los monocitos y los macrófagos y va a producir una inhibición de la inflamación. Bueno, estos son los efectos, otros efectos, ¿no?, que podemos ver de la vitamina D. Bueno, como les dije, esta hormona es de tipo esteroide, por lo cual su receptor no se encuentra en la superficie celular, sino que se va a encontrar en el núcleo, o en el citoplasma. Vamos a ver que el receptor de la vitamina D es llamado normalmente BDR, lo van a encontrar así en los gráficos o en los libros. Lo que va a hacer es, vamos a ver que esta es la célula, imagínense que esta es una célula, este es el borde, la membrana plasmática, viene acá el calcitriol unido a su proteína de unión, atraviesa la membrana plasmática, se une al receptor, o sea, cuando va a atravesar, acá se suelta, ¿no?, de su proteína de unión, siempre porque pasa solito, a través de la membrana plasmática, se va a unir a su receptor, el BDR, ¿sí? Estamos en el citoplasma, ¿no? Atravesamos la membrana nuclear y dentro del núcleo se va a unir a otro receptor llamado receptor retinoide X y se va a producir un heterodímero. Este heterodímero con el receptor retinoide X y la vitamina D y su receptor se va a unir al ADN y va a producir la activación de un montón de genes. O sea, va a unirse a las zonas del ADN correspondiente a cada uno de los genes. Y más o menos se van a activar unos 1000 genes, o sea, regula la expresión de un montón de genes la vitamina D. Aquí tenemos otro gráfico más o menos, por si este no es muy claro, de cómo se produce esto. Acá está la vitamina D sin su proteína de unión, pero que atraviesa la membrana plasmática, entra en el citoplasma, se une al receptor de vitamina D, entra en el núcleo y se une al receptor de retinoide X y se produce el heterodímero. Y este heterodímero con la vitamina se va a unir a los promotores correspondientes para los genes que va a activar la vitamina D. Bueno, ahora, lo más importante, o por lo cual se la conoce a la vitamina D, es porque cuando hay deficiencia de esta, va a haber generalmente en los niños que no están bien alimentados, se va a observar el raquitismo, que va a ser el debilitamiento o el ablandamiento de los huesos. Y esto es causado por la pérdida extrema de calcio, ¿sí? O sea, la falta de vitamina D va a producir este síndrome que se da principalmente en países en donde los chicos están mal alimentados. Así que es fundamental en la niñez consumir vitamina D, exponerse al sol, principalmente exponerse al sol, pero bueno, también alimentarse bien, ¿no? Porque podemos tener vitamina D, pero si no hay calcio, también se va a producir el raquitismo. Bueno, aquí es un poco lo mismo, les dejo un poco sobre el raquitismo, esto lo pueden leer ustedes. Y vamos a la actividad. Actividad número 2 es de este caso. Bueno, dice, un proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso Nacional para implementar una campaña nacional y generalizada, una campaña nacional y generalizada que incorpora un suplemento dietario de vitamina D a la dieta de todos los niños del país, entre 0 y 5 años de edad. Dice, hay diputados a favor y otros en contra. Lo que pide es que escriban un discurso que el discurso que haría un representante de cada una de las dos posiciones en el Congreso. O sea, si ustedes tienen
un representante a favor y uno en contra. ¿Qué discurso daría cada uno? Ustedes tienen que escribir un discurso justificando por qué darían vitamina D o por qué no darían vitamina D, o sea, para los niños en una ley, digamos, una campaña nacional generalizada. Bueno, ya me duele la garganta. Bueno, vamos a seguir luego en otro tema. Adiós.